Bien, hermanos, es difícil darse cuenta que otra fiesta ha llegado y se ha ido, pero estoy seguro de que todos estuvieron muy felices. Todos los reportes que he tenido de los sitios de la fiesta fueron simplemente maravillosos. Y todos decían, la mejor fiesta jamás. Y espero que el próximo año así sea. Y pienso que ligeramente será aún más excelente el año entrante. Debemos esperar que el próximo año sea más excelente. Gasté 3 días en el sitio de Big Sandy. Hablé una vez y entonces también en el lago de Ozark. Y entonces regresé aquí por el resto de la fiesta. Pero eso no significa que todo se haya cumplido. Ahora simplemente es el tiempo de comenzar todo de nuevo y darse cuenta de que el tiempo es corto y no tenemos más tiempo. Hice y grabé 2 programas de televisión esta semana y en ambos casos el objeto fue el diluvio en los días de Noé. Eso fue muy inspirador por un documental que había visto de si había existido realmente un diluvio, el cual, por supuesto, si está en la Biblia, los científicos dicen que simplemente no podría haber pasado. La Biblia tiene que estar equivocada. Nada en la Biblia pudiera jamás estar correcto. Pero ahora ellos están comenzando a encontrar alguna especie de evidencia científica que quizás existió realmente un diluvio después de todo. Ahora bien, yo no hablé sobre esa fase del tema después de todo. En lo que me interesa con el programa de televisión fue la pregunta: ¿por qué, si existe un Dios de misericordia y amor, puesto que existen tantas preguntas hoy que van y vienen aquí en los Estados Unidos para poner a un criminal culpable que amenaza a la sociedad a la muerte? ¿Por qué un Dios de misericordia llevaría a millones de personas a la muerte, todos a la vez y ahogándose? De hecho, todas esas personas sobre la faz de la tierra, excepto Noé, toda la gente, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas, solamente 8 personas quedaron vivas para comenzar todo en el mundo otra vez. ¿Por qué Dios hizo eso? Pienso que será 3 semanas o 4, yo no sé. Serán ciertamente 2. Pienso que 3 o 4 semanas antes de que ustedes vean el primero de estos programas. Pero quiero regresar otra vez a aquello. ¿Por qué un Dios llevó a toda la gente a la muerte en los días de Noé, excepto Noé y su familia? He estado discutiendo por mucho tiempo durante el año pasado acerca de los 2 árboles. Y algún nuevo conocimiento realmente importante ha sido revelado a esta iglesia durante el pasado año. Y ahora me pregunto si esta tarde ustedes pueden percibir un poco más de la nueva luz que arroje todavía más nueva luz sobre todo este tema. Si podemos adquirir un poco más del nuevo conocimiento. Parece que eso es difícil para el pueblo de Dios hacer. Recuerdo que cuando Dios me reveló acerca de los sábados anuales y Él no había revelado completamente sobre la fiesta de los tabernáculos, justo sobre los días de los sábados anuales, comenzando antes y en la primavera en 1927, y mi esposa y yo guardamos esa primera Pascua en la primavera de 1927. Inmediatamente comencé a predicar sobre los días santos como nueva luz y nuevo conocimiento a la gente en la iglesia de Sardis en Willamette, en el estado de Oregon. Ellos nunca oyeron de esto. Ahora, ellos creían en el sábado. Ellos tenían el nombre de Iglesia de Dios. Ellos no sabían todavía qué era el Evangelio. Ellos no predicaron el Evangelio por causa de que ellos no sabían de qué se trataba. El Evangelio se había perdido. Los adventistas del séptimo día no sabían de qué se trataba. Ninguna iglesia sobre la tierra sabía qué era esto. Simplemente no había sido proclamado por más de 1900 años. Pero la cosa que encuentro es que ellos habían ido muy lejos y la gente en Sardis de la iglesia había aceptado el sábado.
Ellos habían aceptado el nombre de Dios, sabían que habría un milenio, pero no tenían idea de qué pasaría. No sabían qué significaba gobernar sobre toda la tierra y que estaríamos gobernando bajo Cristo. De hecho, no tenían el Evangelio de ninguna manera, pero no aceptarían cualquier conocimiento adicional a lo que ellos ya tenían. Entonces la iglesia fue levantada, que fue el comienzo de esta era de Filadelfia de la iglesia, en una escuela rural al oeste de Eugene, Oregon. Ahora, aquellos fueron mis nuevos conversos que Dios me dio, y así les enseñé en medio del nuevo conocimiento. Era todo nuevo para ellos eran nuevos conversos. Se trataba de los 7 días santos anuales. Así que ellos aceptaron todo eso. 7 años más tarde Dios me reveló acerca de la fiesta de los tabernáculos y el significado real de los festivales, los cuales nunca había conocido. Todo lo que yo sabía era que Dios dijo, hazlo. Yo había leído cómo Dios le dijo a Abraham, quien llegó a convertirse en Abraham, le dijo, sal de tu país y ve a un lugar que te mostraré. Él nunca dubitó sobre eso. Nunca dijo, tengo que hacerlo. Nunca dijo, no puedo ir más tarde, o no puedo ir a algún otro lugar, o mejor me quedo aquí. Simplemente dice, Abraham se fue. Y yo había aprendido esa lección y mi conversión. Y cuando vi que Dios me había revelado los días sábados anuales, lo mismo que el sábado semanal, que fueron ordenados para siempre, yo no sabía por qué. No dije, no haré eso hasta que sepa por qué. Y dije, bien, Dios dice, hazlo, y lo haré. Mi esposa y yo lo hicimos y estuvimos observando aquellos 7 días de sábados anuales, 7 años solos por nuestra cuenta. Ahora bien, como dije, la nueva iglesia lo aprendió. Y por 7 años más, ellos guardarían los días sábados anuales. Y entonces aprendí que deberíamos guardar la fiesta de los tabernáculos e hice los arreglos para guardar la fiesta de los tabernáculos en Belknap Spring, en Oregon. ¿Saben ustedes que la mitad o más de aquellos que habían venido al principio a esta misma iglesia no se irían excepto por los sábados anuales? Oh, no, Señor, ellos no aprenderían nada nuevo. Ellos simplemente se fueron a donde están y no darán un paso adelante. Hermanos, ¿qué acerca de usted? Dios está revelando nuevo conocimiento todavía. Suelo admirar a un caballero que pasaba los 80 años de edad, pienso 81, 82. Cuando estaba predicando en aquellos años antes, allí hace más de 50 años, cuando él dejaba el salón donde estábamos celebrando estas reuniones, él diría, Señor Armstrong, aprendí algo nuevo esta noche. Usted sabe, más tarde a él lo hice ministro en la iglesia porque él había sido ministro en la iglesia cristiana. Pero él salió de esa cuando aprendió la verdad de Dios. Fue capaz de avanzar, de admitir que había estado equivocado. Fue capaz de aprender nueva verdad. Ahora bien, he dicho que la cosa más difícil en el mundo para cualquiera hacer es admitir que ha estado equivocado. Y la siguiente cosa más difícil es creerle a Dios. Bien, a la par con eso, la cosa más difícil para cualquiera hacer es aceptar algún nuevo conocimiento que nunca había tenido antes, especialmente si este conocimiento es espiritual, de la Biblia. Pero la gente no quiere ningún conocimiento de la Biblia. Y eso es donde ellos quieren detenerse allí mismo. No quieren oír algo. Igual que nuestra agencia de publicidad, la principal de ellas desde New York, que salió esta semana y tenía una pequeña reunión y había mencionado que existía una cosa, que no podemos admitir cualquier cosa de la Biblia en cualquiera de las redes de televisión. Ellos no admiten que la Biblia se predique en las redes. No quieren nada de eso. Bien, me pregunto si podemos abrir nuestros oídos y nuestras mentes para adicional luz en lo que habíamos tenido e ir un poco más adelante porque Dios está revelando nuevo conocimiento todo el tiempo. Ahora, recuerden que he demostrado que Dios le dio a Adán una lección.
Él fue hecho mortal y tenía que hacer una elección entre dos árboles. Uno era el árbol del conocimiento espiritual revelado por Dios, que resultaría si él aceptara y lo siguiera en vida eterna. El otro era autoconocimiento espiritual adquirido y una actitud espiritual. Ustedes podrían agregar que él lo adquiriría por sí mismo, pero simplemente la vida que había en él, y resultaría en muerte. El árbol del conocimiento del bien y del mal, si él lo aceptaba, por seguro moriría. El otro árbol era el árbol de la vida, pero también era el árbol del conocimiento revelado por Dios. Y también actitud revelada, significando su intención, su propósito, su objetivo en la vida. Y es justamente como si Dios le hubiera dicho a él: ¿quieres sentarte en el trono del mundo? ¿Quieres producir el mundo entero, que serán tus propios hijos, y entonces gobernar sobre ellos? O mejor, irás con Satanás, que está ahora gobernando sentado en el trono. Adán escogió quedarse con Satanás y se rebeló contra Dios, justamente con lo que Satanás tenía, cuando era Lucifer, el arcángel antes de él. Y así que Dios cerró el árbol de la vida. Esto es, Él lo hizo inaccesible al hombre, a menos que Dios mismo lo ofreciera. A menos que Dios tuviera una razón para elegir a alguien y dárselo. Nadie tendría acceso al árbol de la vida desde ese tiempo en adelante. Como ustedes lo leen en Génesis 3, 22 al 24, los últimos 3 versículos del tercer capítulo de Génesis. Ahora la pregunta es esta: el hombre fue hecho mortal. Él no ganó la inmortalidad de la vida. Él tenía una mente carnal. ¿Por qué Dios dejó a la gente aquí en la tierra con una existencia temporal? Ellos no tienen vida, solamente existencia temporal. Ahora, la mayoría de ellos vivieron 900 años y más. Adán vivió 930 y Matusalén vivió más. Matusalén aparentemente murió en el diluvio. Pero ¿por qué Dios los abandonó en la tierra? Necesitamos conocer el propósito de Dios. Y una vez más, me gustaría regresar a lo que hemos dicho antes una y otra vez, como Winston Churchill, el último de los así llamados grandes hombres del mundo, había dicho ante el Congreso de los Estados Unidos que existe un propósito y designio que se está ejecutando aquí abajo. Bien, ¿cuál es el propósito de Dios? Primero que todo, ¿qué es Dios? Él es creador y Dios es espíritu. Está compuesto de espíritu y Dios es creador. Y como creador, Dios primero creó seres espirituales, ángeles. Y había 3 tipos de ángeles y en 3 grados, 3 niveles podría decir. Ángeles ordinarios, serafines, un poco más altos en rango o especie, y querubines, que eran más altos. Enseguida de Dios, así tan lejos como cualquier ser creado. Así que Dios está creando. Ahora bien, ¿qué está creando Dios? Dios está creando carácter. Y carácter es la habilidad de separar entidades creadas, separadas, independientes individuos por sí mismos, teniendo poder mental y libre albedrío, o el derecho de libre elección para venir y ver el camino correcto y la actitud correcta, tan opuesta como la equivocada.
el verdadero opuesto al falso. Y aún contra nosotros mismos, aún contra nuestro propio deseo, escogiendo lo correcto y teniendo la voluntad de ir por el camino correcto y resistir el equivocado para hacerlo permanentemente. Eso es perfecto carácter espiritual, correcto, y lo que Dios está creando. Ahora bien, Dios finalmente dijo, después de que los ángeles habían pecado, vendré a eso en un minuto. Pero en Génesis 1:26 leemos que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahora bien, el primer lugar que encontramos en que Dios menciona, tan lejos como el tiempo que nos importa, no en el primer lugar de la Biblia. En el primer lugar que encontramos en que Dios mencionó, tanto como el tiempo involucrado, no el primer lugar en la Biblia, pero regresando más atrás en la prehistoria, es en el primer capítulo de Juan y los primeros 5 versículos. En el principio fue el Verbo, y el Verbo era Dios. Ahora, había 2 personas. La palabra persona, Dios era una persona, el Verbo era Dios, los 2 formados como un Dios. 2 personas diferentes. No necesito ir a eso otra vez. He ido a eso muchas veces. El Verbo, sin embargo, se volvió carne. Quizás millones o trillones de años más tarde, cuando quiera que fue, eso fue hace cerca de 1950 años o 1980 años, y se volvió carne y habitó entre nosotros y se volvió Jesucristo de Nazaret. Él fue Dios con nosotros, Dios en carne humana. Ahora, Dios creó todas las cosas por Jesucristo. Él fue la palabra. Él nada habló excepto lo que el Padre le dijo que hablara. Pero Dios le dijo lo que hacer, y Dios creó todas las cosas por Jesucristo. Él hablaría eso. El poder que lo hizo fue el Espíritu Santo, que respondería a lo que hablara Jesucristo y a todo lo que hubiera creado, todo lo que fue creado por ese proceso. Ahora, Dios dijo en Génesis 1:26, pero fue Elohim, y el primer capítulo de Génesis fue leído al principio en la creación física. El principio de la creación espiritual está en Juan 1 y el Nuevo Testamento, pero al comienzo de la creación física está en Génesis 1. Ustedes ven el Antiguo Testamento está muy involucrado acerca de la creación física y el Nuevo Testamento en la creación espiritual. Ahora, en el comienzo, Elohim, porque fue escrito en hebreo, en el lenguaje hebreo, y Moisés usó el término Elohim, que es un uniplural, como la palabra iglesia o familia, un equipo o lo que sea. Oímos acerca de eso, un equipo de básquetbol en el sermoncillo esta mañana, pero pueden ser 9 jugadores allá afuera en el campo en un tiempo, y pienso que en promedio el equipo de béisbol lleva cerca de 25 años juntos, o quizás 1 o 2 más. Sin embargo, solamente un equipo, y Dios es un Dios, pero más de una persona que dijo, hagamos a nuestra imagen al hombre. Él había hecho el ganado según su especie y animales según su especie, pero ahora dijo, hagamos al hombre según la especie Dios, según nuestra especie. Dios iba ahora a reproducirse a sí mismo. Ahora regresemos. ¿Qué es Dios? Por supuesto, Dios está compuesto de espíritu. Juan 4:24, Dios está compuesto de espíritu. Pero ¿qué es Dios? ¿Cuál es su ocupación? Él dijo que el Verbo y Dios vivieron y tenían vida. Ellos vivieron. Si ellos vivieron, ¿qué hacían? Ellos tenían una ocupación. Ellos estaban creando, eran creadores, diseñadores, y entonces trajeron todos los seres que ellos diseñaron. Ellos los produjeron. Eran creadores.
Al principio ellos crearon seres angelicales de espíritu, pero finalmente crearon materia. Los ángeles habían sido creados ya y los arcángeles estaban cantando y los ángeles ordinarios estaban gritando de gozo por la creación de la tierra al tiempo que se hizo la primera creación. Así que Dios finalmente creó la materia. Ahora bien, Dios creó la materia. ¿Por qué Dios creó la materia? ¿Por qué Dios creó al hombre de materia en lugar de espíritu? Y hemos ido a eso muchas veces en sermones pasados, pero me gustaría introducirme en eso esta tarde. El hombre fue formado, físicamente formado de materia, pero fue formado y moldeado en la misma forma, la forma de Dios. En otras palabras, Dios tenía 2 ojos, una nariz, una boca, 2 oídos. Tenía brazos, piernas, manos y pies. Los animales no fueron hechos como eso. Ellos fueron hechos un poco diferentes en forma, pero Dios formó y moldeó al hombre de materia. Y Él lo hizo de materia, así que más tarde la materia podría ser convertida en espíritu. Y Él podría convertirse en espíritu. Ahora les explicaré un poco acerca de cómo eso puede pasar. Tenemos una muy hermosa pieza de escultura justo al lado del auditorio. Y al frente del auditorio, pienso que a la izquierda, estoy pensando de mi propia oficina a la izquierda de mi oficina, pero está al frente aquí ahora. Y la escultura fue hecha por un famoso escultor, David Wynne, de Inglaterra. Y pienso que él ahora se ha convertido en el número 1 reconocido como escultor en el mundo. Pero veía parte de esta escultura de pájaro afuera y al frente, la escultura de la garceta. Primero él la hizo de algo, pienso que ha sido como barro y plástico, un material, alguna clase de material, que era suficientemente suave y pudo ser formada y moldeada. Pero esto hasta cierto punto detendría su forma si ustedes no empujaran suficientemente duro, lo apretaran suficientemente duro o algo así. En fin, él lo convirtió en bronce, lo cual es duro y permanente. Ahora, lo que él hizo fue algo temporario, porque si algo viniera contra este suficientemente duro y lo apretara así, se saldría de su forma o lo destruiría. Así que el molde fue hecho, y fue hecho en piezas para varias partes, y tenía que ser puestas juntas justo allí en el campus. Entonces, en aquellos moldes de varias piezas, fue derramado el bronce derretido. Ahora, tan pronto como el bronce se refrescó, se endureció y ahora justamente es como la roca o como la piedra. Es muy duro y muy duradero. Ahora bien, sé que Albert Hubbard, un gran filósofo en el mundo, él no sabía nada acerca de Dios, solamente sabía alguna cosa material y el mundo, pero dijo, nada es permanente, sino el cambio. Bien, en el mundo material eso es verdad. La materia nunca permanece constante, en realidad. La materia está constantemente cambiando. Ahora, tengo un micrófono, aquí un escritorio al frente de mí. Y ustedes saben, estas cosas, si ustedes toman cientos de años, miles de años desde ahora, ellos no van a lucir como ellos ahora, aún los metales, aún la piedra. Una de las cosas más duras que tenemos aquí es la materia. La piedra en sí misma se corroe y luce diferente después de miles de años. He visto muchas piedras de esas, de unos cuantos miles de años de antigüedad, y no lucen ahora como alguna vez. La materia cambia. La materia no es permanente. El espíritu no cambia. Jesucristo fue hecho de espíritu, y Él dijo en la Biblia, Cristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él nunca cambia.
Dios no cambia, el espíritu no, y no puede cambiar, pero la materia es cambiable. Ahora vamos atrás a los ángeles. Dios creó a los ángeles primero, los creó de espíritu, y recuerden que el espíritu no cambia. Ahora, tengo que venir a algo que ustedes tienen que darse cuenta. Ustedes oyeron más de una vez que Dios creó en etapas duales. Hay mucha dualidad en el plan de Dios. La manera como Él trabaja para cumplir su propósito. Por ejemplo, hubo un primer Adán. Cristo fue el segundo Adán. El primero completamente material. El segundo fue materia más espíritu y llegó a ser completamente de espíritu. Existió el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dualidad. He dicho recientemente un gran número de veces que Dios forma en dualidad y su creación es en gran parte como una mujer horneando una torta. Pero ella la hornea en 2 etapas. Ahora, en sentido, su torta está horneada, pero no todavía terminada, porque la crema no está todavía puesta sobre ella. Hasta que la crema no se pone, no está completa. Tan pronto como se le pone, está completa. Tan pronto como se le pone, está tan buena como va a saber. No va a modificarse. Hasta que ella le pone la crema encima, por supuesto, eso la termina. No la cambia. Ahora, Dios crea en etapas duales. Estoy convencido de que pienso que hay suficiente evidencia en la Biblia para sustanciar esto, aunque no hay nada en la Biblia que diga esto exactamente en tantas palabras, pero seguro que esto está amplificado e indicado, de que Dios creó la tierra en etapas, como una mujer horneando una torta. Cuando Él primero creó la tierra, no estaba terminada. Él intentaba que la superficie se terminara y que tuviera un acabado puesto en la superficie de ella. Cuando Él puso los ángeles sobre la tierra, por seguro Él intentaba que los ángeles trabajaran en la materia. Al interior de la tierra no hay solamente materia muerta, hay materia viviente. En la tierra también, vida, materia viviente. Y hay energía dentro de la tierra. Y aceite, gas, otras formas de energía. Él intentaba que los ángeles terminaran la tierra al ponerle más belleza sobre su superficie. Y en lugar de eso, ellos la arruinaron. Y ustedes encuentran la ruina en el primer capítulo de Génesis, en el versículo 2. La tierra se había vuelto caótica y en estado decaído, inservible, vacía, por causa de los ángeles. Ahora, en 6 días, Dios renovó la superficie de la tierra, como ustedes lo leen en Salmos 104 y versículo 30. Y Dios renovó la superficie de la tierra para el hombre. Y eso es lo que encontramos en lo que se llama el capítulo de la creación, en Génesis 1. No es una creación original. Eso es donde Dios cambió y renovó la superficie de la tierra para el hombre. Pero Él intentaba que el hombre le pusiera la crema sobre la torta, por así decirlo. Él intentaba que el hombre la embelleciera la superficie. Lo que el hombre ha hecho a esta tierra. ¿Qué ha hecho el hombre a esta tierra? Todo lo que la mano del hombre ha tocado, lo ha ensuciado, lo ha arruinado, lo ha polucionado, lo ha dañado. Mire lo que hemos hecho en el aire, mire lo que hemos hecho en el agua, lo que hemos hecho en el suelo. El hombre ha arruinado cada parte de la tierra de Dios que Dios le dio para trabajarla. En lugar de embellecerla, ha ido por el otro camino. Bien, diré esto, hermanos. Esta es la obra de Dios y esta es la pequeña sede temporal de Dios aquí en la tierra hasta que Cristo venga y lo regrese a Jerusalén.
Y hemos intentado que Dios obre en nosotros y hacer las cosas a la manera de Dios como Él lo haría. Y hemos intentado embellecer lo que está aquí. Ahora, cada tierra en la cual este auditorio descansa está más cerca de una cosa que era la parte más fea de Pasadena, un área de escombros. Y ustedes posiblemente lo pueden imaginar. Tuvimos que comprar cada pequeño lote de 40 pies y la mayoría de ellos tenían dos casas, una al frente y otra atrás. Y tuvimos que comprar todo, casas vetustas, quitarlas y embellecer lo que está aquí, una joya, este auditorio, el cual es una joya. Y hay muchas joyas reales en él. Hay más ónix y la hermosa especie de ónix rosado crema que otro edificio del mundo. Y no creo que ustedes posiblemente lo puedan captar más. No pienso que mucho de esto exista ahora que los hombres conozcan. Hemos tratado de hacerlo a la manera de Dios y hacerlo hermoso. Y 3 veces este campus ha ganado el premio a ser el más hermoso, el mejor paisaje y el mejor campus mantenido del colegio o universidad en los Estados Unidos. Pero esta es la sede de Dios y hemos intentado hacerlo a la manera de Dios. Ahora bien, el objeto de Dios, sin embargo, definitivamente es crear en los ángeles el carácter y en los humanos hacer algo más, reproducirse, pero también la creación del carácter, porque eso es lo que Dios es. Y cuando Dios se reproduce en el hombre, significa que es el carácter de Dios, santo, justo, perfecto carácter, carácter espiritual, que debe ser formado en nosotros. Y entonces, por una resurrección de los muertos, podemos ser hechos y seremos completamente espíritus si recibimos el Espíritu de Dios, si crecemos en gracia y conocimiento, y si continuamos en obediencia y somos hacedores y no solamente oidores de la voluntad de Dios y de la ley de Dios, y si perseveramos hasta el fin, seremos hermosos. Ahora, la creación de los ángeles es dual. Necesariamente tenía que ser así, porque los ángeles pensamos de ellos como santos y justos. Pero en 2 de Pedro 2:4 leemos, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ustedes saben que esto debería perturbar a cualquiera que lee eso, que los ángeles pecaron. ¿Qué? Ángeles santos y justos que pecaron. Ahora, ¿podrían ellos pecar? Ahora, si Dios los había hecho santos y justos cuando comenzó y su creación estaba completa, ellos tuvieron que permanecer de la manera como fueron hechos. No podrían cambiar, porque los espíritus no cambian. Pero ellos cambiaron de alguna manera y ellos pecaron. Se volvieron pecadores. Ahora, leemos atrás en el capítulo 28 de Ezequiel, hablando de Lucifer, cómo se convirtió en Satanás el diablo, en el versículo 14. Tú eres el querubín ungido que protegía. Él había estado en el trono de Dios en el cielo. Había conocido el camino de Dios, sabía el gobierno de Dios. Él estaba observando y tenía parte en la administración del gobierno de Dios, en el trono del universo entero. Y entonces Dios lo puso en la tierra, y entonces en el versículo 15, eras perfecto en tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que la iniquidad se encontró en ti. Ahora, eso puede significar una sola cosa. Desde que el espíritu no cambia, puede significar solamente una cosa, que cuando Dios primeramente creó a Lucifer y a sus ángeles, su creación no estaba completa. Él los creó en etapas duales.
La crema sobre la torta no había sido puesta. El carácter de Dios no había sido formado en ellos. Ahora, por necesidad, no podría haber sido formada en ellos porque el carácter es la habilidad de una entidad separada con libre albedrío para tomar su propia decisión, independiente de Dios. Y en otras palabras, una entidad separada que se convierte en perfecta y completa como parte de su propia creación. Ahora, usted y yo tenemos parte de nuestra creación al tiempo que definitivamente somos convertidos, hermanos. Tenemos una gran parte en ello, pero no olvidemos que somos la obra en las manos de Dios, su creación que está en curso en nosotros, pero tenemos parte en ella. Y todavía el carácter que viene dentro de nosotros viene de Dios. Y el carácter de Dios que debe venir dentro de nosotros, pero debe venir con nuestro consentimiento, con nuestro deseo, con nuestra voluntad y disposición. Y tenemos que desearlo y tener el poder de voluntad para ir de esa manera y hacerlo constantemente. Eso es por lo que estamos aquí. Ese es el propósito de la vida. Ahora, los ángeles tenían mentes, pero la creación de los ángeles no podía estar completa, puesto que ellos tenían que tener carácter hasta que el carácter hubiera sido formado en ellos. Así que los ángeles fueron hechos de espíritu, pero sin terminar. Ellos recibieron mentes, recibieron libre albedrío. Podrían tener conocimiento, ellos podrían sopesarlo, podrían pensar acerca de eso, pero ellos tenían mentes independientes. Cada ángel tenía una mente independiente, todo por sí mismos, exactamente como usted y yo. Pero los ángeles finalmente pecaron, tomaron su propia decisión. Ahora, expliquen eso desde Ezequiel 28, donde él fue perfecto como Dios lo formó, pero era como la torta que es perfecta, pero no está terminada hasta que la crema se pone en ella. Ahora, capten esto, hasta que la iniquidad fue encontrada en ti. Ahora, esa iniquidad no vino de Dios. Dios no crea eso en él, pero Dios no puede crear el carácter por decreto. Esa entidad independiente, esa entidad creada, tiene que tomar su propia decisión y tener su propia parte en su creación y en esa decisión, o no puede haber carácter. Ahora, en el versículo 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Dios lo hizo hermoso y esto llenó su cabeza. Ahora, he visto esto en tantos humanos. De súbito son promovidos y ellos logran los oficios más altos en la obra de Dios y esto se va a su cabeza. ¿Y sabían ustedes que la mitad de aquellos que han sido elevados y levantados al más alto rango en la iglesia de Dios, al rango de evangelista, la mitad de ellos se han ido también o han sido puestos fuera de la iglesia? No lo pudieron aceptar. Ellos no perseveraron hasta el fin. De hecho, pienso que algunos de ellos nunca admitieron que estaban equivocados en primer lugar. Por supuesto, Dios lo sabe, yo no. Pero el mismo hecho de que ustedes lean aquí en Ezequiel 28, que significa que Dios no había completado la creación de los ángeles hasta que ellos mismos habían decidido. Y este Lucifer permitió que su esplendor fuera su cabeza y dejó que su envidia y celos se introdujeran en él. Ahora, todos los ángeles lo siguieron y eso es la tercera parte de los ángeles. Ahora, ninguno de ellos independientemente pensó en eso, pero encontramos que cuando ellos se desviaron, Lucifer se convirtió en Satanás y Satanás es un engañador. Él engañó a todo el mundo. Bien, él engañó a sus propios ángeles. Y pienso que podría no haber hecho eso justamente en un día de 24 horas. Probablemente es muy astuto, muy sutil. Llegó a ellos como un ángel de luz, como siempre pretendió serlo. Poco a poco los atrapó
pensando que quizás Dios no era suficientemente justo. Dios le había dado a Lucifer y a todos estos ángeles solamente la tierra, aquí abajo. Y el universo entero era bien grande. Aún en nuestro sistema solar observamos que hay planetas más grandes, Júpiter, Saturno, otros planetas más grandes que la Tierra y muchos otros planetas. Y Dios todavía gobernaba todo eso y todas las otras galaxias, millones y millones de veces más inmensas. Y aún el hecho de que Él había dicho a Eva, ¿no retuvo Dios algo? No te dio todos los árboles en el jardín, ¿verdad? Bien, ustedes ven, Él ha estado usando esa misma psicología sobre sus ángeles. Dios no te dio todo. Él retuvo algo. Él los atrapó en ser un poquito envidiosos, un poquito celosos. Y finalmente, un poquito resentidos, hasta que se volvieron contra Dios y estuvieron dispuestos a formar un ejército para tomarse el cielo e intentar dar un golpe y dominar el trono del universo entero de Dios y gobernar sobre todo el universo. Pero fueron lanzados de nuevo aquí a la tierra y Lucifer se convirtió en Satanás, el diablo, y sus ángeles se convirtieron en demonios. Ahora bien, ellos son inmortales. Ahora, una vez su carácter fue completado y tenían que tener su parte en esto, y una vez que ellos habían tomado parte en esa decisión, su carácter se completó. Y una vez su carácter se completó, bien, les digo lo que esto me hace pensar. Es como nuestro cemento líquido. Al principio es una especie no terminada. Cuando se derrama es bien denso, pero todavía líquido. Los hombres pueden pisar en él y sentir el líquido, pero unas pocas horas se endurece y se seca y se endurece. Y una vez se endurece, se vuelve más duro y quizás no permanentemente. Por suficientes miles de años, el cemento se desgasta. Pero en el tiempo de uso es bien duro. Ahora, una vez los ángeles tomaron su decisión, una vez su creación fue completada, ellos son espíritu y su espíritu está completo. Ellos son espíritus completos y no pueden cambiar. Satanás no puede cambiar. Y Dios no puede nacer como un ángel y redimir a los ángeles y redimir a Satanás. Y si Él pudiera hacerlo, ciertamente no está revelado que yo haya encontrado un lugar en la Biblia. Y aparentemente ellos van a tener que seguir en sus propias mentes maltrechas que ellos establecieron para sí mismos. Porque ellos escogieron esa voluntad de ser liberales, conociendo el otro lado y conociendo lo mejor. Ellos nunca pecaron en primer lugar. Ellos simplemente, deliberadamente pecaron. Ellos sabían que tenían grandes mentes y que tenían el conocimiento. ¿Y cuánto tiempo habían existido antes de que hubieran pecado? No se nos ha dicho, pero aparentemente fue mucho tiempo, mucho tiempo. Después de que hubiera un pecado, Dios formó al hombre según su propia imagen. Pero ahora, ¿de qué lo formó? Regresemos a Génesis 1:26. Dios dijo, hagamos al hombre según nuestra imagen, según nuestra semejanza. ¿Pero de qué lo formó? No de espíritu como los ángeles. Capítulo 2, versículo 7, exactamente cruzando la página en mi Biblia. Y el eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra, no de espíritu como lo había hecho con los ángeles, pero del polvo de la tierra. Y sopló en su nariz el aliento de la vida, y el hombre, el polvo de la tierra, se convirtió en alma. Ahora, hay materia viviente, pero eso no significa que es permanente como el espíritu. Es solamente temporal. Y él se volvió temporalmente una pieza viviente de materia. Se volvió una alma viviente.
pero el alma es material. Y salió de la tierra, no es espiritual, no es eterno. Y Dios le dijo a esa alma: si tomares del árbol del conocimiento revelado y del amor de Dios, que te dará el amor para cumplir la ley, el cual Él te revelará, entonces Él se hubiera convertido en inmortal. Pero Él no fue hecho inmortal. Otra vez, su creación estaba completa. Su creación estaba completa físicamente, pero su creación estaba completa solamente físicamente. Ahora, físicamente estaba incompleto, aunque al comienzo. Déjeme regresar a eso. El propósito de Dios para él era que se multiplicara y llenara la tierra, en otras palabras, se reprodujera. Pero el hombre solo no podía reproducirse. He mencionado esto muchas veces. Entonces Dios tenía que tomar una costilla de él y formar una mujer. Y ahora él estaba completo. Los dos llegaron a ser uno. Se volvieron una carne y podrían reproducirse, y lo hicieron. Y tuvieron un hijo. Su nombre fue Caín. Ellos se reprodujeron otra vez y tuvieron otro hijo. Su nombre fue Abel. Pero no siguieron el camino de Dios. No querían seguir la ley de Dios. No le enseñaron a Caín la ley de Dios o el camino de Dios. Así que Caín se volvió el primer asesino y quizás el primer mentiroso humano, aunque Satanás expuso la primera mentira. Ahora, ellos también estaban mentalmente incompletos y fueron espiritualmente incompletos. Dios les dio una mente que los animales no tienen. Y con el fin de hacer eso, Dios puso un espíritu, el espíritu humano, en Adán. Y así Dios formó a Adán, que en cada ser humano nacido, un espíritu humano vendría dentro del humano. Y es algo que imparte el poder del intelecto al cerebro físico. El cerebro físico no es mejor que el cerebro de un animal, pero puede hacer muchas cosas que el cerebro de un animal no puede por causa de ese espíritu que está allí. Pero mentalmente es solamente la mitad allí y solamente es un espíritu. Para tener una mente plena necesita otro espíritu, que es el Espíritu de Dios. Y no puede recibir conocimiento espiritual. Así que esta estaba espiritualmente incompleta también. Tenía un espíritu adecuado y eso le dio espíritu. Así que el espíritu en ella puede llegar a tener actitudes de malicia espiritual y de resentimiento y de odio y de competencia y de lucha o rebelión, de vanidad, de codicia, de lascivia. Hoy puede tener todo eso, pero en sí misma no sabe cómo tener el amor de Dios. No sabe cómo tener el amor hacia otros. Así que eso introduce los dos árboles, de los cuales he hablado por mucho tiempo, hace año y medio. Ahora, uno de esos árboles significó el conocimiento y actitud revelados de Dios. Y por supuesto, si él tomaba de eso, eso era el árbol de la vida. Y eso le daría la vida de Dios. Y aún esa vida de Dios vendría a él en etapas duales. Primero en esta vida con el Espíritu Santo y secundariamente a través de una resurrección vendría a ser un espíritu completo. Ahora entonces el segundo árbol era el árbol del conocimiento y actitud autoinventada. Ahora Dios lo hizo y lo creó con habilidad para tratar con la materia, como he dicho muchas veces, y las cosas materiales. Pero también tenía la habilidad de llegar a cierta actitud espiritual, pero no la actitud del amor de Dios, porque esto implica el amor de Dios derramado en nuestros corazones para derramarse desde nosotros en esa clase de amor. Y Adán no tenía
eso en él. Por eso fue hecho incompleto. Otra vez, Dios comienza su creación incompleta y entonces tiene que terminarla después a medida que Él continúa adelante. Ahora bien, ¿por qué Dios lo hizo inmortal? ¿Por qué lo hizo de materia en lugar de espíritu? Bien, si el hombre escogiera el camino equivocado, si él tomara el camino equivocado, podría cambiar, podría arrepentirse y la materia puede cambiar. La materia puede ser cambiada. Siempre está cambiando de alguna manera, el espíritu no. Una vez que los ángeles hicieron la decisión equivocada y su creación se completó, no pueden cambiar. Ellos siempre están avanzando, siendo viles para siempre, y ellos son inmortales y existirán para siempre. Ahora, con Adán, es justo como si él le hubiera preguntado a Adán, ¿te gustaría tomar el control del universo entero? Y él podría haberlo aceptado por encima de Satanás, pero él tomó la decisión equivocada. Y él tomó la decisión tal como Satanás lo hizo, pero la decisión que el hombre hizo puede cambiarse porque él es mortal, porque fue hecho de la materia. Ahora entonces, al tiempo en que Adán tomó la decisión, 4 cosas pasaron. He tomado mucho tiempo para ir a estas 4 cosas, solamente las mencionaré rápidamente. En ese tiempo, leemos en Apocalipsis 13:8 que Cristo, como el Cordero de Dios, se decretó entonces y se arregló en el plan de Dios que Él fuera sacrificado en debido tiempo. El Cordero de Dios, sacrificado desde la fundación del mundo. La fundación del mundo comenzó cuando Adán tomó esa decisión. Ahora, también se decretó en ese tiempo, Dios lo decretó. Fue señalado que el hombre debería morir, pero después de eso el juicio, y que debería haber una resurrección, y Dios ordenó que el hombre, si cometiera esta equivocación, todos los que alguna vez hubieran vivido iban a ser resucitados, o como usted lee en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, 22. Así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos al mismo tiempo serán resucitados, pero cada hombre en su propio orden. Ahora, Cristo se volvió humano y Él fue el primero en ser resucitado, inmortal, hace 1951 años. Y después, aquellos en Cristo, espero que todos nosotros somos incluidos, hermanos, a la venida de Cristo. Y después de eso, 2 resurrecciones más están por venir, como ustedes leen en el capítulo 20 de Apocalipsis. Entonces otra cosa pasó. Ustedes leen esto en Génesis 3, 22 al 24. Dios cerró el Espíritu Santo para que el hombre no pudiera solo por su propia cuenta entrar y tomar del Espíritu Santo, no a menos que Dios decidiera dárselo. Entonces, eso fundó este mundo bajo aquellas condiciones y este mundo fue fundado. Esto comenzó, como digo, el primer hijo nacido mató a su propio hermano y entonces mintió a Dios acerca de eso. Y el hombre comenzó en violencia. Ahora, observe cómo las cosas continuaron desde entonces. Capítulo 6 en Génesis. Y sucedió que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y las hijas que les fueron nacidas, saltemos al versículo 5, y Dios vio que la maldad del hombre era grande sobre la tierra y que cada imaginación de sus pensamientos, de su corazón, era continuamente y solamente el mal. Y se arrepintió Dios de que hubiera hecho al hombre sobre la tierra y le dolió en su corazón. Entonces leemos además en el versículo 11, y la tierra también se corrompió delante de Dios, y la tierra estaba llena de violencia. Y Dios miró sobre la tierra, y he aquí que estaba corrupta, y toda carne
había corrompido su camino sobre la tierra. Ahora, Dios les dio una existencia temporal y hasta ese tiempo ellos habían vivido 900 años de vida. Ahora, Dios encontró a Noé. Noé encontró favor a la vista de Dios y era perfecto físicamente en sus generaciones. Y Dios escogió a Noé para salvar a la humanidad. Así que, ¿por qué Dios mató a toda aquella gente? Quiero continuar un poco más antes de que yo pueda responder esa pregunta. La existencia temporal del hombre fue cortada de todos ellos, como digo, excepto 8 personas, y comenzó el mundo todo otra vez. ¿Por qué Dios permitió la vida carnal durante 6,000 años? ¿Por qué no cortó Dios la vida humana desde el tiempo de Adán? ¿Por qué Él ha permitido a la gente carnal continuar y todavía tener cerrado el Espíritu Santo de ellos para que no puedan ser convertidos? Y el propósito de Dios es su creación del carácter y el propósito de Dios es reproducirse en nosotros a partir del hombre. ¿Por qué Él permitió a la gente continuar y ninguna salvación serles ofrecida? Pienso que mi propia experiencia muestra un poco de la razón. He pensado mucho sobre esto, hermanos. ¿Por qué Dios permitió a la gente y no les dio chance de salvación? ¿Qué tiene que ver entonces lo que la vida humana a través de estos 6,000 años hasta ahora? ¿Qué tiene que ver con la creación del carácter justo y recto y perfecto dentro de nosotros? Mirando atrás a mi experiencia, llegó a mí en una noche, justo cuando me preparaba para ir a la cama, antes de dormir, y estaba pensando en estas cosas y comencé a pensar que Dios de alguna manera estaba tratando con mi vida y conmigo antes de mi conversión. Ahora, mi conversión no tuvo lugar antes de los 34 años de edad. Yo había sido lo que pensaba era que fui muy exitoso en el mundo y entonces Dios había tomado hasta lo más mínimo de las cosas de mí. Dios había causado en la Gran Depresión de 1920 que mis clientes, de los cuales se derivaban mis ingresos, fueran a la bancarrota y que aquellos que habían tenido algún dinero invertido lo perdieran. Lo que ellos habían tenido, todos los oficiales de las compañías fueron removidos. Ahora, eso incluye Goodyear Tire, Robert y Company, eso incluye J.E. Case Black Works, eso incluye John Deere y compañía. Ellos fueron mis clientes, todos se fueron. El nombre desapareció, las compañías todavía existen hoy. Pero yo me fui abajo y perdí todo al mismo tiempo que aquellas grandes corporaciones lo hicieron, porque mis ingresos provenían de ellos. Pero ustedes saben, yo había pensado muchas veces que esa experiencia que yo había tenido en aquellos años antes de los 34 años, cuando Dios me derribó hasta la pobreza, después de que yo había sido exitoso, yo había ganado lo que hoy sería $1,300,000 al año, cuando yo tenía solo 28 años. Y no pienso que muchos jóvenes hayan ganado todo ese dinero en este mundo hoy. Yo tenía una oficina en Chicago por 7 años y era bastante exitoso, si puedo decir eso así. Yo estaba airoso y muy confiado y tenía que superar eso. Yo tenía que encontrar que yo no era más que un montón de basura quemada. Y yo tenía que encontrar, si es que iba alguna vez a lograr algo, que yo tenía que rendirme y permitir que Cristo lo hiciera en mí, no yo mismo. No podría reclamar mi acreditación por eso tampoco. Pero mi experiencia fue muy parecida a la del apóstol Pablo, en principio, no de especie, pero en principio solamente. Y yo había encontrado que las cosas que yo había aprendido tenían mucho que ver con la construcción de esta iglesia y de esta obra.
Un número de cosas son responsables por la construcción de esta obra de Dios y esta iglesia. Pero de ellas, yo diría que mis escritos y la experiencia que había tenido en aprender y en introducirme en la habilidad de escribir, y cierta clase de escritos habían tenido quizás más que ver que cualquier otra cosa con la construcción de esta obra. Y fue Dios preparándome para lo que había hecho después de que Él tomó mi vida y después de que yo se la entregué a Él. También hablar en público. Yo había tenido bastante experiencia en hablar a grupos de comerciantes en mi vida temprana. Yo era el pionero en hacer encuestas e investigaciones para determinar la opinión del público, como Gallup Polls y aquella de hoy. Y fui el que originó todo eso. Quizás ustedes no lo sabían, hermanos, pero la primera vez que se hizo apareció en la Revista Nacional en el año 1915 y todo se desarrolló desde entonces. Una de las más grandes agencias de publicidad, y creo que fue la más grande del país, fue la N.W. Ayer & Company. Vieron ese artículo que fue publicado en la Revista Nacional y comenzaron a hacer encuestas. Y más tarde se convirtió en una cosa. Hoy tenemos a Gallup Poll, el Harris Poll de Los Angeles Times que hace encuestas, el New York Times que hace sus encuestas y toda clase de encuestas están siendo tomadas y realmente ellos no saben tanto acerca de esto como ellos piensan. Entonces observo la experiencia del apóstol Pablo y cómo Dios lo preparó durante esta vida carnal cuando él iba exactamente en dirección opuesta, por lo que él iba a hacer más tarde. Ahora quiero introducir eso para mostrarle por qué Dios nos permitió ser carnales y permitió al mundo seguir por 6,000 años separado de su espíritu. Hay curas alcohólicas para alcohólicos y curas de tabaco, por lo que ellos llaman un tipo de tratamiento que es terapia de aversión. En otras palabras, ellos lo hacen a usted tan enfermo de alcohol que si usted tomara el más ligero sorbo, lo haría tan enfermo que usted no lo soportaría. Usted está tan enfermo de eso y usted ha llegado a despreciar eso tanto que usted jamás querría hacerlo otra vez. Y usted sabe, yo pienso que en un sentido es el mismo principio que Dios está usando, terapia de aversión. Ahora, todo en este mundo no es malo. Hay algo bueno en este mundo. Créanlo o no. No es justo en el sentido del Espíritu Santo de Dios y todavía hay moralidad de cierta especie. Hay demasiada inmoralidad también, pero yo fui criado por gente completamente honesta y moral. Y hay moralidad aún en las religiones del mundo. Ahora, tomen las religiones protestantes, los protestantes fundamentalistas. Ellos tienen cierto monto de la verdad de Dios de la Biblia, pero hay tanto que ellos no tienen también. Así que ellos simplemente no tienen la verdad de Dios. Ellos tienen un poquito, pero ese poquito que ellos tienen es bueno. Tengo otra teledifusión que no sé si ha ido al aire o no, de cómo existe algo bueno. Por ejemplo, existen cantares y ha habido bailes que son buenos. David cantó y bailó. Él danzó para la gloria de Dios. Fue criticado por eso y por su esposa también, pero Dios no la alabó por eso. En lugar de eso, Él le quitó la habilidad de quedar en embarazo como resultado de eso. Pero David cantó tantas canciones que un completo libro de la Biblia fue compuesto de palabras de sus canciones llamados salmos, y la mayoría de las canciones que cantamos son de los salmos, citadas directo de la Biblia. Así que hay cierta clase de cantar y existen ciertas cosas que implican los talentos y habilidades humanos y de excelencia en ellos. Ahora, este auditorio se transformó para compartir con el público completo del sur de California lo que ellos puedan disfrutar. Ellos no disfrutarían entrar y oír este sermón hoy, estoy seguro. Ellos dirían, oh no, gracias, no queremos oír de Dios. Pero ellos entrarán y oirán alguna música hermosa. Ahora, en solo unos cuantos días
van a oír la Orquesta Sinfónica de Viena en este escenario. Entonces, unos días más tarde, irán a oír lo que pienso que generalmente es reconocida como la más grande y fina orquesta en el mundo, la Orquesta Filarmónica de Berlín, conducida por Herbert Karajan. Lo conozco, me he entrevistado con él y con su esposa en Alemania, y pienso que es considerado el más grande conductor en el mundo. Ahora, las sillas más selectas han sido vendidas por 50 por pieza, y descubrimos que se vendieron casi todas y pudiéramos haberlas vendido al mínimo. Ellos estarán aquí para 4 funciones y 2 de ellas podrían haberse vendido por 4 o 5 veces más, especialmente cuando ellos tocan la Quinta Sinfonía de Beethoven. Por lo tanto, hay cosas buenas. Hay algunas cosas buenas en este mundo. No todo es malo y todavía el hombre esencialmente es una cosa vil porque él es carnal. Y la mente carnal es hostil a Dios y no se sujeta a la ley de Dios, ni de hecho puede. Ahora, tomen las experiencias que pasaron. Dios llamó a una nación. Ellos eran carnales. No tenían el Espíritu Santo. Él nunca les dio su Espíritu Santo, pero les mostró el camino de vida. Él les mostró el camino de justicia. Ellos realmente no lo siguieron. Ellos hicieron muchas cosas equivocadas, pero vayan por un momento al capítulo 10 del 1 de Corintios y comencemos ahora con el primer versículo. Es más, hermanos, no desearía que fueras ignorantes de cómo todos nuestros padres, la antigua Israel, estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Descendamos al versículo 7. Ahora, estas cosas fueron nuestros ejemplos para el intento de que no deberíamos codiciar las cosas viles que ellos también codiciaron, ni que fuéramos idólatras como algunos de ellos, como está escrito. La gente se sentó a comer, a beber y se levantaron a jugar. Y entonces, déjenme ver, continuemos con los versículos 11 y 12. Ahora, todas estas cosas les ocurrieron para nuestros ejemplos y están escritas para nuestra admonición. Eso es en la iglesia, aquellos de nosotros que fueron llamados y que están construyendo el tipo de carácter de Dios para nuestros ejemplos, para los que los fines del mundo están cerca. Por lo tanto, aquel que piensa estar firme, haga caso a no ser que caiga. Yo repetiría eso también. Necesitamos saber eso también. Así que había una razón. Ellos estaban escribiendo algo. Aprendemos por experiencia. Y un alcohólico quizás aprende algo por su alcoholismo. Una vez se enferma de eso, nunca quiere regresar a eso. Y hemos llegado a estar tan enfermos, tan saturados con este mundo que nunca queremos más de eso otra vez. Ese es el propósito de Dios. Ahora, eso nunca pasó a Lucifer y a los ángeles. No malentiendan. Yo no quise decir que eso necesariamente es para nosotros al cometer pecado con el fin de lograr ser justos. Lejos de eso. No quise decir eso definitivamente, pero quiero que ustedes observen que ha habido algún propósito en esto y tenemos que tomar nuestra propia decisión. Ahora, si ustedes van al capítulo 9 del libro de Hechos, quiero que observen un poco acerca de la experiencia en los primeros 2 versículos. Su nombre original era Saulo. Y Saulo, respirando aún una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, y él había realmente consentido completamente para apedrear a muerte a Esteban, el martirio de Esteban. Y fue al sumo sacerdote y deseaba de él cartas para Damasco, para las sinagogas, que si encontrara alguno de este camino, esto es, el camino de Cristo, fueren mujeres u hombres, que él los traería presos a Jerusalén. Él iba tras ellos para hacerlos prisioneros
para castigarlos, estaba luchando, respirando muerte contra el pueblo de Dios y la cristiandad y la obra de Dios. Ahora, vamos a los versículos 6 y 7. Bien, él fue derribado al camino. Cuando viajaba a Damasco, él vio una gran luz y fue golpeado con ceguera. Y él cayó a tierra. Este es el versículo 4. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres tú, Señor? Y el Señor le dijo: Soy Jesús, a quien tú persigues. Es duro para ti dar coces contra el aguijón. Cuando él oyó una voz diciéndole, después de que había sido derribado: Soy Jesús, eso realmente lo golpeó, realmente lo sacudió. Y entonces lo llevaron a Damasco. Pero Dios le habló a un hombre en Damasco, Ananías, y le dijo, pero el Señor le dijo: sigue tu camino. Se le dijo que se encontrara con Saulo cuando viniera y se bautizara. Sigue tu camino, porque él es instrumento escogido para mí. Ahora observe. Saulo no se escogió a sí mismo. Él no fue un voluntario. Simplemente no decidió que se iba a convertir. Cristo lo llamó, Cristo lo derribó, Cristo le dijo: lo he elegido. ¿Se dan cuenta, hermanos, que Dios ha elegido a cada uno de ustedes? O ustedes no podrían haber venido. Si Él no hubiera enviado su Santo Espíritu y los hubiera traído, Él escogió y los atrajo a ustedes, pero hay millones y millones, sobre cientos de millones de otros en el mundo que Él nunca atrajo. Él nunca escogió. Ustedes son los únicos entre muchos cientos de miles probablemente que Dios ha llamado, y esa es la responsabilidad sobre ustedes. Versículo 15-16. Pero el Señor le dijo: sigue tu camino, porque Él es instrumento escogido para mí, para llevar mi nombre delante de los gentiles, de reyes y los hijos de Israel. Y creo que yo me he convertido en un instrumento escogido para este tiempo, de la misma manera. Y yo también he tenido que ir ante reyes y gente de todo el mundo, porque yo le mostraré cuán grandes cosas debe sufrir por amor de mi nombre. Y aprendí en mi tiempo de conversión que si me entregaba a mí mismo a Cristo y si me iniciaba para permitirle que liderara mi vida desde entonces en adelante, que yo sufriría mucha persecución. Yo no sabía qué o qué tanto. No puedo imaginar cuánto. Pero yo calculé el costo y dije: muy bien, estaré dispuesto. Y ahora viene esto. Tengo que tener disposición. Ahora, yo tengo que tener disposición. Mi vida ha sido amenazada y ha habido gran persecución. Ahora me gustaría ir al capítulo 7 de Romanos y versículos 12, donde Pablo dijo: por lo tanto, la ley de Dios, una ley espiritual de amor, es santa, y el mandamiento es santo y justo y bueno. Fue entonces que lo que es bueno se hizo muerte para mí. No lo permita Dios, pero el pecado, que podía mostrarse pecado, así que yo lo reconocería y sabría que es pecado, produjo muerte en mí por aquello que es bueno, porque el pecado, por el mandamiento, podía ser excesivamente pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a muerte, porque aquello que hago no lo permito, y aquello que desearía yo no hago. Ahora, él quería hacer la voluntad de Dios, la ley de Dios. Él había sido convertido ahora. Este es Pablo después de que fue convertido. Yo primero les leí su experiencia antes de su conversión. Antes de la conversión de Pablo, se había vuelto muy pedante.
Él fue altamente educado a los pies de Gamaliel, el más grande maestro de aquel tiempo. Y él tenía la experiencia de que ahora Dios podría darle la vuelta para ir en otra dirección y Pablo podría ser de gran servicio. Así que eso que él aprendió en su carnalidad fue de gran valor ante Dios, que cambió su dirección, puso su Santo Espíritu en él y le dio diferente actitud completamente. Porque aquello que hago no lo permito, porque aquello que desearía no hago, pero lo que odio, eso hago. ¿Son ustedes como eso, hermanos? Yo sí. Si entonces hago aquello que no desearía, consiento que la ley es buena. Ahora entonces no hago aquello más, sino el pecado que mora en mí. Porque sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. El Santo Espíritu de Dios que moraba en él era bueno, pero no en su carne. Porque el desear el bien está presente en mí. Desear y aún hacer el camino de la ley de Dios, y todavía él no siempre lo hacía. Ahora, este es Pablo después de ser convertido. Pablo todavía estaba cometiendo pecado. Pablo todavía estaba haciendo aquello que era erróneo. Él no lo quería, él no lo intencionaba. Con su mente él quería ir por el otro camino. Por eso él dijo, porque sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Pero desear el bien está presente en mí. Pero ¿cómo hacer aquello que es bueno? No lo encuentro. Porque el bien que quiero, el cual yo quiero hacer, no lo hago. Pero el mal que no desearía, hago. Así que así hacen ustedes, hermanos, y hago yo, y hace cada cristiano. Ahora yo no hago más aquello, sino el pecado que mora en mí. Encuentro entonces una ley que cuando yo quería hacer el bien, el mal está presente en mí. Porque me deleito en la ley de Dios después, según el hombre interior. Eso es lo que él quería hacer. Él no odiaba la ley de Dios, él se deleitaba en ella. Pero veo otra ley en mis miembros guerreando contra la ley de mi mente, la cual es la ley de Dios, y me trae en cautividad a la ley del pecado que está en mis miembros. Oh, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios a través de Jesucristo nuestro Señor. En otras palabras, estoy tan agradecido de que es Dios a través de Jesucristo que me librará. Así entonces, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley de pecado. Entonces él continúa. Por lo tanto, no hay condenación para aquellos que están en Jesucristo, que caminan no tras la carne, sino tras el Espíritu. Entonces él viene al versículo 7. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque ésta no se sujeta a la ley de Dios, ni de hecho puede. Y ese es el camino de todo el mundo y ha sido así por 6,000 años. Por tanto, entonces, aquellos que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora, si cualquiera no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Sentarse en una silla aquí en este servicio no le hace a usted un hijo de Dios. Si el Espíritu de Dios no está en usted y guiando su vida y su mente y su voluntad y su deseo y propósito completos, y ustedes están luchando para vencer, aunque encuentren que ocasionalmente realmente van por el otro camino, a menos que el Espíritu esté en ustedes y ustedes estén siendo guiados por el Espíritu de Dios, usted no es un cristiano, usted no es de Él. Capítulo 8, versículo 11.
Si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, aquel que levantó a Cristo de los muertos en vosotros también vivificará o hará inmortales vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ahora, déjenme ver qué tanto tiempo nos queda. Sigamos, ok, veamos. Puedo desear regresar al capítulo 8 de Romanos un poco más tarde, si tuviéramos suficiente tiempo. Ahora, Lucifer estaba sentado en el trono de Dios, recuerden, antes de que se desviara por el camino equivocado. Comenzó bien, pero se desvió. Lucifer había pecado hasta que recibió la responsabilidad y el reinado sobre el trono de la tierra. Él todavía está en ese trono. A propósito, aunque ahora es Satanás. Bien, el hombre comenzó tomando la decisión equivocada al mismo principio. El hombre comenzó equivocadamente y permitió que Satanás le hiciera tomar su primera decisión por el camino equivocado. Una vez que Lucifer hubo tomado la decisión, su creación fue completa. Y siendo espíritu, no puede ser cambiada. Una vez que el hombre tomó la decisión, siendo mortal, puede cambiarse, porque él fue hecho de materia y la materia puede ser cambiada. Y Cristo podría entrar en la materia y volverse como nosotros y vivir una vida perfecta en lugar nuestro y morir en nuestro lugar para pagar la penalidad en nuestro lugar en la cual había incurrido. Nosotros entonces podemos ser resucitados y eso es por lo que Dios hizo su plan, que fue señalado que todos los hombres murieran una vez, pero después de esto el juicio. Todos morirán en Adán, pero en Cristo serán vivificados. Hermanos, déjenme decirles, en las iglesias de este mundo de cristiandad, ustedes no oyen mucho acerca de esto. Ellos solamente hablan acerca de ir al cielo o al infierno. Ellos no hablan acerca de la resurrección. Y creo que yo debería poner en el aire ahora un programa que vaya al mundo, el capítulo 15 de Primera de Corintios acerca de la resurrección. Yo les digo que la persona, el promedio de los feligreses de iglesia, así llamados de las iglesias cristianas, saben prácticamente nada acerca de la resurrección. Ellos solo piensan de irse al cielo o ir al infierno cuando mueren. El hombre comenzó por el camino equivocado. El hombre está recibiendo una gran dosis de terapia de aversión. ¿Ustedes ven lo que quiero decir? Tenemos que llegar al punto donde nuestros estómagos estén tan llenos de la podredumbre de este mundo que no queremos algo de esto. Queremos vomitarlo. Y no sé de alguien que vaya y se trague otra vez su propio vómito. ¿Por qué Dios va a permitir que venga la gran tribulación? Es tiempo de prueba y de tribulación, de prueba y tribulación finales. Y los hombres tenemos que llegar a estar tan enfermos de este mundo y de su camino, tan hastiados de esto, que nunca querremos volver a esto de nuevo, que nunca querremos volver a esto de nuevo. Vayan a Primera de Juan, el capítulo 1, que nos está hablando la iglesia aquí. Lo que hemos visto y oído, declaramos. Y esto habla del compañerismo que es con el Padre y con Jesucristo, hablando de cristianos, y más tarde dice, si decimos que no tenemos pecado, aquí en la iglesia nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Solamente les leo cómo el apóstol Pablo, uno de los más grandes cristianos que haya vivido, no siempre estaba haciendo lo que realmente quería hacer, siguiendo la ley de Dios.
Él descubrió que iba por el camino equivocado una y otra vez, pero cuando lo hizo, ahora, aquí está lo que ustedes deben hacer. Yo descubrí que cuando fui convertido, no me daba cuenta que estaba haciendo exactamente lo equivocado una y otra vez, cogido fuera de guardia. Si confesamos que no tenemos pecado, nosotros cristianos nos engañamos a nosotros mismos. Si confesamos nuestros pecados, si admitimos que estamos equivocados, eso es tan duro para la gente hacer, admitir que están equivocados, hermanos. Ustedes tienen que admitir que están equivocados cuando quiera que lo están. Yo admito que me he equivocado desde que fui convertido. ¿Lo hacen ustedes? Ahora, si admitimos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Pero admito que tenemos que confesarlo y queremos volvernos de eso y pedirle a Dios que nos ayude a salir de eso, y Él ciertamente lo hará, porque su misericordia es más grande hacia nosotros, que los cielos son más altos que la tierra. Y esto va a tomar mucho admitir que estamos equivocados, hermanos, antes de que logremos entrar en el reino de Dios. Ahora entonces, vamos justo al tercer capítulo. Mirad qué manera de amor el Padre nos ha otorgado. Esto está en el versículo 1. Que debiéramos ser llamados hijos de Dios. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de... Nosotros ya somos hijos de Dios. Y no parece que lo fuéramos todavía. Lo que seremos, esto es, lo que seremos no puede ser visto todavía, no es visible, no parece. Lo que seremos, pero sabemos que cuando aparezca a la segunda venida de Cristo, seremos como Él, le veremos como Él es. No nos veremos como somos ahora. No tendremos el mismo color de la cara como lo vemos ahora. Quizás nuestros ojos serán justo como las de Él, como llama de fuego, y nuestros rostros como el sol en toda su fuerza. Y entonces seguimos en el versículo 9. Quien quiera que es nacido de Dios. Ahora, aquello que es nacido de la carne es carne. Aquello que es nacido de espíritu es espíritu. Y cuando somos nacidos de Dios, seremos espíritu. No tendrán carne, ustedes no tendrán un corazón bombeando sangre más. No tendrán que respirar para vivir. Todo el que es nacido de Dios no puede pecar, porque la simiente de Dios, su simiente significa Dios allí como antecedente, permanece en Él y en el hombre nacido de nuevo, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En otras palabras, una vez usted se vuelve espíritu, usted ya no es más carne, usted se vuelve espíritu y el espíritu no puede cambiar. Entonces, usted no podrá pecar. Ahora, Satanás terminó su creación por el camino equivocado y no puede cambiar. Dios nunca puede cambiar, es justo, es imposible para Dios pecar. Y no fue imposible para Jesús pecar porque era carne humana y estaba tentado en todos los puntos como nosotros, sin pecado, justo como es posible para nosotros pecar. Pero una vez que hemos consumado esta experiencia, una vez que hemos aprendido de nuestra experiencia y hemos consumado nuestra terapia de aversión, logramos saturarnos suficientemente de este mundo y no queremos más de esto. Dios hará en nosotros una condición de espíritu donde no podemos pecar. Que venga ese día. Estoy volviéndome tan enfermo de pecado que quiero estar en un punto donde no puedo pecar más.
Y espero que ustedes también lo hagan, hermanos. Espero que lo hagan. Finalmente, solo una palabra aquí, desde el capítulo 11 de Romanos, en el versículo 33. Versículo 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Cuán maravillosos son los caminos de Dios. Completamente más allá de la comprensión. Y la gente del mundo no entiende las cosas que les he dado hoy, hermanos. Es una cosa maravillosa. Pero fuimos hechos mortales. Podemos ser cambiados. Ahora bien, pasé por alto unas escrituras importantes. Una es cómo Dios es el alfarero y nosotros somos barro y podemos ser formados y moldeados. Somos la obra de Dios, de sus manos, pero debemos someternos. Ahora, yo había tomado un poco de terapia. Tenía mala una rodilla ayer y mi rodilla izquierda estaba envuelta pesadamente. Envuelta hoy y pensé que estaría bien otro día o dos a partir de ahora, pero mientras que el doctor procedía con ese tipo de cosas, obrando sobre mí, y yo tenía un cartílago un poquito fuera de su juntura y tenía que torcer y estirar la pierna y entonces estaba dolorido al mismo tiempo, pero yo tenía que relajarme. Tenía que relajarme en las manos de Dios. Y eso es lo que debemos hacer en las manos de Dios. Debemos permitir que Dios nos forme y nos moldee a su manera, y Él lo hará. Hace años solía tomar tratamientos quiroprácticos y aprendí que la quiropráctica no podría hacer lo que yo quería en estos estiramientos y torceduras de mi cuerpo y masajes, una y otra cosa, si yo no estaba completamente relajado. Y eso es lo que tenemos que hacer en las manos de Dios. Yo les digo, lo que Él tiene en reserva para nosotros, la gente del mundo no tiene idea. Eso simplemente es más que fantástico, es asombroso y más allá de cualquier comprensión humana, el increíble potencial humano.